Las calles de la Ciudad de México lucen tranquilas previo a la llegada de la Guardia Nacional. Visitamos calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde todo transcurre con normalidad tras el anuncio de la presencia de este nuevo cuerpo de seguridad. Los vecinos realizan sus actividades como de costumbre a la espera de que inicien las operaciones. Para tener el contexto de por qué las operaciones de la Guardia Nacional iniciarán solo en algunas demarcaciones, podemos señalar que, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero ocupan los primeros lugares en la incidencia delictiva en los 5 años recientes, y se comete la cuarta parte de los delitos que se denuncian ante el Ministerio Público. En el caso de los homicidios dolosos, de 4.417 registrados por la Procuraduría en los pasados 5 años, 2.754, es decir, 62%, ocurrieron en las 8 localidades que estarán bajo la vigilancia de la Guardia Nacional. La mayoría de estos delitos ocurrieron en Iztapalapa con 919 y Gustavo A. Madero con 721. Iztapalapa también encabeza el número de investigaciones iniciadas por narcomenudeo con 2.028, seguida de Gustavo A. Madero con 1.295. En las 8 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, donde la Guardia Nacional comenzará operaciones de manera paulatina, se registran más de 6 de cada 10 homicidios dolosos y secuestros que se perpetran en la capital del país, y se realizan 55% de las investigaciones por narcomenudeo, señalan cifras de la Procuraduría General de Justicia local. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.